Después de recibir su ascenso, mi esposa decidió que ya no me necesitaba. Pero un poco de laxante antes de su conferencia arruinó su carrera profesional. Cuando descubrí que Verónica me era infiel, no pude creerlo. Estábamos juntos desde hacía años. Años de sacrificios, de decisiones importantes tomadas en pareja, de sueños compartidos y metas planeadas a largo plazo. Haberlo dejado todo de lado por alguien que al final me traicionó fue un golpe muy duro, y me costó mucho procesarlo. Con el tiempo, empecé a ver ciertas cosas con más claridad. Tal vez su ambición desmedida era una señal desde el inicio. Lo que ahora muchos llaman una bandera roja. Pero cuando uno ama, esas señales no se ven. Y si se ven, se ignoran. Porque uno siempre quiere creer que está al lado de alguien que vale la pena. Que todo ese esfuerzo tiene sentido. Yo conocí a Verónica cuando éramos adolescentes. Vivíamos a pocas cuadras de distancia y compartíamos el mismo grupo de amigos. Al principio, solo nos saludábamos o nos cruzábamos en alguna reunión. No teníamos mucha interacción. Durante la época en la que ambos estábamos en la universidad, la veía de vez en cuando, y aunque me parecía atractiva, nunca pasó nada. No fue hasta una fiesta que organizó una de sus amigas que la cosa cambió. Esa noche, todos habíamos tomado más de la cuenta. El ambiente era relajado, con música, risas y juegos. Verónica y yo terminamos hablando durante horas. De la nada, como si el alcohol hubiese apagado las barreras, nos besamos. Y esa misma noche, terminamos en la cama. Sé que suena como la típica historia que termina mal, pero lo cierto es que no fue así. Al contrario, después de eso, empezamos a salir con más frecuencia, y nos volvimos inseparables. Pasamos un par de años juntos mientras seguíamos estudiando, y cuando finalmente nos graduamos, decidimos casarnos. Fue una decisión muy natural. No hubo grandes dramas ni dudas. Solo teníamos esa sensación de que estábamos construyendo algo firme, algo nuestro. Después del matrimonio, ella consiguió entrar a una empresa grande. Recuerdo perfectamente lo emocionada que estaba cuando le dieron la noticia. Era un puesto de asistente administrativa, algo básico, pero para ella era el inicio de una carrera que soñaba con hacer crecer. Me dijo que algún día iba a ser gerente, y no dudé ni un segundo de que lo lograría. Una noche, poco después de su primer ascenso interno, tuvimos una conversación importante. Hablamos de los hijos. Yo siempre quise tener al menos uno o dos. Una familia. Pero Verónica fue muy clara. Dijo que aún no era el momento, que si teníamos hijos, su carrera se estancaría, y que no estaba dispuesta a sacrificar su progreso justo cuando empezaba a despegar. Acepté. Sabía lo mucho que significaba su trabajo para ella. Y lo respeté. No solo eso, me comprometí con su meta. Le di el espacio que necesitaba. Me ocupé de todo en casa. La apoyé con sus cursos, capacitaciones y cualquier preparación adicional que le recomendaban. Si tenía que viajar, la acompañaba o me encargaba de que no tuviera nada de qué preocuparse. Quería verla brillar. Pensaba que si ella crecía, crecíamos los dos. Y después de 7 años de matrimonio, finalmente lo logró. Fue promovida a gerente administrativa. Un puesto de peso. Uno que venía acompañado de prestigio, de nuevas responsabilidades y de acceso directo a los grandes nombres de la empresa. Estábamos tan felices que decidimos celebrarlo a lo grande, fuimos a cenar a un hotel de lujo. Esa noche brindamos por su logro, por lo que había conseguido con esfuerzo, y por el futuro que se abría frente a ella. Para mí, era un triunfo compartido. Lo sentí como un logro de ambos. Pero ahora sé que para ella era otra cosa. Desde entonces, las cosas cambiaron. No de golpe, sino poco a poco. Era difícil identificar exactamente cuándo comenzó todo, pero sí noté que después de ese ascenso, Verónica empezó a actuar diferente. Su círculo cambió. Ya no hablaba tanto con sus compañeras de siempre. Ahora se reunía con gerentes, con gente de otros departamentos, con ejecutivos. Personas con más poder, más ambición, más contactos. Al principio no me importó.
Sabía que el entorno empresarial era así. Pero lo que sí me empezó a incomodar fue el modo en que me trataba. Era sutil, pero notorio. Hablaba con un tono condescendiente, como si yo no pudiera entender su mundo. Como si ella estuviera subiendo a una torre y yo me hubiera quedado abajo, en la base. A veces usaba frases como, no es tan simple como tú crees o, eso no es como en tu trabajo, haciéndome sentir que lo mío era irrelevante. Nunca me molestó que ella ganara más que yo. Ni que tuviera más reconocimiento. Yo estaba contento con lo que hacía. Tenía un empleo tranquilo, con un buen horario, sin presiones. No tenía ambiciones de escalar jerárquicamente, y eso siempre lo supo. Pero algo en ella cambió. Empezó a verme como menos. Lo que realmente me abrió los ojos fue la fiesta de fin de aniversario de su empresa. Yo había asistido a todas desde que estábamos juntos. Siempre me gustaron, me sentía parte del proceso, como un compañero de equipo. Pero esa vez fue distinta. Llegamos juntos, como siempre. Ella iba vestida de gala, se había arreglado mucho más de lo habitual, y debo admitir que se veía impresionante. Entramos al salón principal, y cuando nos entregaron los lugares asignados, noté algo extraño. Mi nombre no estaba junto al suyo. Le pregunté si había algún error, y me respondió con una sonrisa incómoda, diciendo que había sido un problema de logística, que los organizadores habían cometido un error al ubicar a los invitados. A mí me tocó una mesa al fondo, lejos del escenario, lejos de las mesas principales, y muy lejos de ella. Me senté en silencio. No le hice un escándalo. Solo observé. Desde mi mesa podía ver la zona principal, donde estaban los jefes, los altos mandos, y sus parejas. Pero entre ellos, no estaba yo. Verónica me ignoró toda la noche. Después, volvió a su mesa como si no pasara nada. Reía, brindaba, intercambiaba miradas y comentarios con uno de los gerentes. Me pareció reconocerlo. Era el mismo hombre al que ella había mencionado varias veces en casa. No con elogios, sino como alguien competente, aunque demasiado adulador. A mi lado, en la mesa olvidada, estaba una mujer que también parecía fuera de lugar. Después de intercambiar algunas palabras, supe que era la esposa del otro sujeto. También la habían ubicado lejos de su marido. Y también lo notaba todo. Durante varios minutos, los dos nos quedamos en silencio, mirando cómo nuestras respectivas parejas compartían bromas, confidencias y gestos que iban más allá de lo profesional. Lo que vi esa noche fue lo que me hizo empezar a sospechar. No fue una sola, sino un conjunto. La forma en que él le apoyaba la mano sobre el muslo al hablarle al oído. Como ella le respondía con una sonrisa y le daba una palmadita en el brazo. El lenguaje corporal era claro. No hacía falta escuchar lo que decían. Ahí, en esa mesa rodeada de trajes caros y copas de vino importado, sentí por primera vez que me habían desplazado. Que ya no era parte de su vida, sino solo una sombra útil que podía quedarse en un rincón mientras ella brillaba. Se reían como si fueran los dueños del lugar. Se notaban seguros, protegidos por su estatus. Pero lo peor no fue eso. Lo peor fue ver cómo disfrutaban esa burla, esa humillación sutil. Yo no soy de los que hacen escenas. Pero tampoco soy de los que perdonan humillaciones. En el regreso a casa, ella trató de hacerse la ofendida, diciendo que alguien pagaría por haberme puesto en la mesa equivocada. Que ahora que ella estaba al mando, las cosas se harían bien. Yo solo asentí. Solo dije que la entendía, con la voz más neutral que pude usar. Ella pensó que con eso bastaba. Que me había calmado. Pero lo que en realidad ocurrió es que algo dentro de mí se activó. Una alarma, un impulso de supervivencia, o tal vez un deseo de justicia. Porque yo ya no iba a ser el tonto útil en esta historia. Empecé a observar. A escuchar con atención cada palabra que decía. Y, sobre todo, a trazar un plan. Verónica no sabía que su gran oportunidad estaba a punto de convertirse en su ruina. Ella hablaba con entusiasmo del congreso en el que había sido elegida para representar a su empresa. Decía que no todos los días se podía hablar ante el directorio completo, junto a parte de los accionistas principales.
que ese sería su momento de brillar, de demostrar que no solo era una buena gerente, sino una pieza clave dentro de la compañía. Era su gran vitrina. Ella misma lo describía como el trampolín que la llevaría al verdadero poder. Y yo, su esposo fiel, abnegado, paciente, sería quien le ayudara a que todos ellos, efectivamente, supieran quién era. Durante las semanas previas al evento, me esforcé más que nunca en parecer el mejor compañero del mundo. Me ofrecí a revisar sus presentaciones. Me senté en el sofá del living a escucharla ensayar su discurso una y otra vez. Le daba mi opinión, fingía admiración. Incluso le cocinaba sus platos favoritos después de una jornada intensa. Ella parecía encantada con ese rol que yo cumplía. Y cada vez que me agradecía, yo le sonreía, sabiendo muy bien lo que se venía. En paralelo, mientras ella dormía profundamente, yo revisaba su celular. Verónica solía quedarse dormida profundamente cuando estaba estresada. Dejaba el celular sobre la mesita de noche o simplemente lo dejaba cargando. No era muy cuidadosa, porque no creía que tuviera algo que ocultar. O quizá, mejor dicho, creía que yo nunca lo descubriría. Y ahí estaban todas las respuestas. Carlos. El gerente de contabilidad. Un tipo de traje elegante, sonrisa de vendedor y vocabulario refinado. Siempre me pareció demasiado encantador para ser sincero, pero jamás le había prestado demasiada atención. Hasta que vi sus fotos. Sus mensajes. Los videos. Todo. Ahí estaban, besándose, abrazados, encerrados en habitaciones de hotel. En algunos audios ella se reía, lo llamaba mi futuro y le decía que yo ya no representaba nada para ella. En un mensaje en particular, Verónica le decía que apenas lograra asegurar una posición cercana al directorio, me dejaría. Que ya no necesitaba fingir más. Que Carlos debía comenzar los trámites de divorcio también, porque el camino estaba casi despejado. Pero eso no era lo peor. Había mensajes donde se hablaban de manipulaciones de informes, cambios estratégicos en reportes, cifras infladas para aparentar eficiencia. Decían que una directora de recursos humanos le debía un favor y que el jefe de finanzas era fácil de doblar si se le daba el trato correcto. En otras palabras, estaban construyendo su ascenso sobre una red de mentiras. Había planes. Planes de poder. Querían tomar el control completo de la empresa, desde adentro, posicionando aliados, despasando figuras incómodas. Y todo esto, mientras sus respectivas parejas, Carlos tenía esposa y 2 hijos pequeños, seguían creyendo en sus historias de horas extra y viajes de negocios. Guardé todo. Hice capturas. Descargué audios. Transferí videos a una carpeta privada. Incluso copié las fechas y lugares de algunas reuniones. No era solo una infidelidad. Era una conspiración. Y mientras tanto, en el mundo exterior, seguía siendo el esposo ejemplar. Me encargué de que todos a nuestro alrededor lo supieran. Amigos, familiares, compañeros de trabajo. Todos sabían que yo estaba apoyando a Verónica con todo mi corazón. Cuando alguien comentaba qué suerte tiene Verónica de tenerte, yo bajaba la mirada y sonreía con humildad. Ella lo notaba. Me miraba a veces con ternura, quizás sintiendo un poco de culpa. Pero se le pasaba rápido. La ambición no deja espacio para la empatía. La siguiente parte de mi plan necesitaba un cómplice. Y por suerte, ya tenía el nombre perfecto, Karina. Verónica hablaba pestes de ella. Decía que era una hipócrita, una trepadora frustrada que no soportaba su éxito. Y era exactamente lo que yo necesitaba. Así que decidí tenderle la mano. Un día pasé por la empresa a dejarle unos papeles a Verónica. Era solo una excusa. Antes de irme, busqué a Karina. Le pedí 5 minutos. Dudó, claro. No éramos cercanos. Pero algo en mi tono la convenció. Me dio su número personal y me dijo que podía llamarla al día siguiente a la hora del almuerzo. Nos reunimos en un restaurante discreto, lejos de la zona corporativa. Le conté todo. Sin exagerar. Con pruebas. Le mostré los mensajes, las fotos, los audios.
Le expliqué lo que estaban tramando Carlos y Verónica, y por qué el evento del Congreso sería el escenario perfecto para exponerlo todo. Karina escuchó en silencio. Y finalmente sonrió haciendo sus propios planes. Ella cumpliría con su parte. Pasaron los días. Verónica seguía ensayando. Seguía preparándose. Y yo le preparaba su té especial. Verónica tenía la costumbre de tomar hierbas para calmar los nervios. Y yo tomé la costumbre de preparárselo, para que ella estuviera concentrada. Finalmente, el día del evento decidí acompañarla. Fue la misma Verónica quien me consiguió un asiento. La llevé hasta el hotel y la acompañé detrás del escenario. Le entregué su té de hierbas, que había preparado especialmente para ese día, y le deseé suerte. Ella sonrió, me abrazó y me dijo, gracias por estar conmigo. Eres mi paz. Luego, tomó un sorbo de su mate. 5 minutos antes de que empezara la presentación, ya estaba sentado en mi lugar. La sala estaba llena. Ejecutivos, jefes, directores, incluso algunos medios económicos. Verónica entró caminando segura, con su mejor traje, su peinado impecable y una sonrisa contenida. Se sentó en su lugar en la mesa central. Acomodó sus papeles. Saludó con una inclinación de cabeza. Tenía a su lado su termo, con su infusión de confianza, la que su esposo le había preparado con tanto amor. Escuché atentamente cómo presentaban el evento y a los panelistas, con Verónica como la oradora principal. Mientras tanto, en unos asientos delante de mí, Karina me sonreía con tranquilidad. Todo estaba en orden. Verónica empezó hablando con firmeza, como solía hacerlo. Su voz sonaba segura, sus gestos eran precisos y su sonrisa, ensayada. Hablaba sobre los desafíos del mundo moderno, sobre tecnología, sostenibilidad, economía circular, términos rimbombantes que a mí no me importaban en lo más mínimo. No estaba allí para escuchar su discurso, sino para observarla, para estudiar cada uno de sus movimientos, cada expresión en su rostro. Yo ya sabía lo que se escondía detrás de esa imagen de mujer exitosa y carismática. De vez en cuando, entre párrafo y párrafo, tomaba un sorbo de su infusión de hierbas, su ritual de concentración, como ella solía llamarlo. Lo que no sabía era que ese mate estaba endulzado con un toque especial ese día. Laxante extra fuerte, cuidadosamente mezclado por mí esa misma mañana. Nada peligroso, pero suficiente para hacerla sudar más de lo habitual. Al principio, todo parecía ir como ella quería. Dominaba el escenario con seguridad, respondía a las preguntas de los panelistas con una sonrisa impecable y mantenía la atención del público. Pero entonces, algo cambió. Un pequeño quiebre en su voz, apenas perceptible. Se detuvo por un segundo, apenas lo justo para que yo, que la conocía mejor que nadie, lo notara. Volvió a tomar mate y continuó, pero ya estaba hecho. La pausa fue ligeramente más larga, y sus ojos ya no brillaban con la misma confianza. Pasaron 15 minutos más, y aunque seguía hablando, ya no era la misma. Se tocó el vientre con disimulo en una ocasión. En otra, sacó un pañuelo y se limpió discretamente el sudor de la frente. Los gestos eran sutiles, casi imperceptibles para los demás, pero para mí eran como una señal de humo. La mezcla comenzaba a hacer efecto. Al llegar al final de la primera hora, Verónica ya no caminaba por el escenario. Había optado por quedarse sentada, y aunque trataba de mantener la compostura, era evidente que algo andaba mal. El moderador del evento anunció una pausa de 15 minutos. Apenas se hizo el anuncio, Verónica se levantó y salió con paso rápido hacia los baños. Yo esperé unos segundos y la seguí, deteniéndome afuera del sanitario con un nuevo termo en las manos. Este tenía una dosis un poco más alta del mismo laxante. Tardó casi todo el descanso en salir. Cuando por fin lo hizo, se le notaba pálida, el maquillaje corrido, los labios tensos. Se sorprendió al verme. Me acerqué de inmediato, fingiendo preocupación. ¿Te sientes bien?, le pregunté con voz suave. Creo que el desayuno me cayó mal, susurró con una mueca de incomodidad. Le extendí el termo. Este está calentito. Tómalo, te va a ayudar a calmar el estómago.
Ella asintió y tomó un sorbo con gratitud. Pareció relajarse por un momento al sentir el calor de la bebida. Yo aproveché para secarle el sudor de la frente con una servilleta. Vuelve al escenario, le dije. Estás haciendo un gran trabajo. Ella me miró con una ternura, que casi me hace reír, como si de verdad creyera que yo seguía siendo su incondicional. Corrí a mi asiento y me acomodé, justo a tiempo para ver cómo Verónica retomaba su lugar en el escenario. Al principio pareció haber recuperado algo de compostura, pero fue una ilusión breve. En menos de 15 minutos, su voz volvió a quebrarse. El ritmo de su exposición se volvió errático, las pausas más frecuentes, y el sudor le corría por el cuello a pesar del aire acondicionado. Se notaba incómoda, como si su cuerpo la estuviera traicionando. Ya nadie pensaba que se trataba de nervios. Era evidente que algo físico le estaba afectando. Finalmente, uno de los organizadores del evento subió al escenario, se inclinó junto a ella y hablaron en voz baja. Verónica se puso de pie lentamente y abandonó el escenario con paso tambaleante. El tipo tomó el micrófono y pidió comprensión al público. La señora Verónica necesita unos minutos para recuperarse de un malestar pasajero, anunció con profesionalismo. Yo no me moví de mi asiento. Solo esperé. Era el momento clave. Karina apareció a mi lado y se inclinó con una sonrisa. Todo está listo. Eres diabólico, la verdad. Y se volvió a sentar, como si nada. Mientras la gente murmuraba, algunos revisaban sus celulares y otros miraban sus relojes, el proyector se volvió a encender. Pero esta vez no aparecieron gráficos ni estadísticas. La primera imagen fue una foto. Verónica, en ropa interior, besando a Carlos en lo que claramente era una habitación de hotel. Hubo un murmullo. Después, los audios. Conversaciones en las que Verónica explicaba cómo maquillar los números para que el balance trimestral pareciera mejor. Imágenes de mensajes, nombres, favores, gente que habían hundido para subir en la empresa. Era un montaje ordenado, claro y directo. Hecho con precisión quirúrgica por Karina, que sabía exactamente qué teclas tocar. Se revelaban nombres de cómplices, decisiones internas manipuladas, promociones amañadas. Un escándalo empresarial en toda regla. Y en ese preciso momento, Verónica volvió a entrar al salón, aún sin saber lo que estaba ocurriendo. Se disculpó mientras caminaba hacia el escenario. Perdón, me sentí un poco mal. Ya estoy mejor, dijo tratando de sonar profesional. Me puse de pie de inmediato. ¿Qué mierda significa eso, Verónica? Grité con fuerza, señalando la pantalla. Ella se giró, y al ver las imágenes, se quedó paralizada. Las voces del público crecieron. Yo no esperé más. Di unos pasos hacia adelante y fui directo hacia Carlos, que intentaba pasar desapercibido entre la multitud. Le di un puñetazo directo al rostro, y cuando se tambaleó, le solté otra en el estómago. Algunos intentaron separarnos, pero no me resistí. Ya había hecho lo que quería hacer. Me alejé del caos mientras la seguridad intentaba calmar a los presentes. Salí por la puerta principal, mientras el salón se llenaba de gritos y confusión. En los días siguientes, el divorcio avanzó sin obstáculos. Karina me fue pasando información interna, el evento había sido cancelado, y tanto Verónica como Carlos fueron despedidos ese mismo día. Se inició una investigación formal por fraude, y la directiva no pensaba proteger a nadie. Por el contrario, querían hacerlos responsables públicamente. Yo, por mi parte, me aseguré de filtrar todo lo necesario a través de conocidos. Me pinté como la víctima perfecta, el esposo que lo dio todo, traicionado por una mujer ambiciosa que planeaba desecharlo. Las redes hicieron su parte. En poco tiempo, la historia estaba por todos lados. La última vez que hablé con Verónica fue por teléfono. Lloraba. Me pedía perdón. Me decía que no quería que todo terminara así, que se había cegado, que todo se le fue de las manos. Yo no le dije una sola palabra. Solo le colgué. Para cuando firmamos el divorcio, la investigación seguía su curso.
Karina me comentó que habían descubierto más irregularidades, movimientos de dinero sospechosos, despidos injustificados, incluso amenazas internas a empleados que no colaboraban. Pero eso ya no era asunto mío. Dejé que Verónica se enfrentara a todo eso sola. Como la mujer poderosa que tanto se esforzó por ser. Que lo enfrente ahora, sin nadie que la respalde.